son tres. Primero son las determinaciones acerca del lugar y el cálculo de las pérdidas de carga. Eso. Puta, nos va a violar con eso. Ya, pues sí, que. Sitio y las pérdidas de carga que vamos a tener. Luego vamos a ver lo que es la selección de bombas. Sí se ve su pantalla, pero se ve su escritorio, no se ve la presentación. Ya. Ya está bien. Otra nada de eso a la puta. ¿Qué resulta? Entonces son tres. Dice buena. Incluso con el calor. ¿Qué? Incluso con el solcito. Sí. No le llaman, ¿no? Los del departamento. Para nada. Han desaparecido. Sí, antes. Sí. Bueno, dice. Sí, buena. Muchacho, algo pasa con el Meet, por favor nos cambiamos a Zoom, ya está en su Classroom. Está bien, dije. La infraestructura, los sistemas eléctricos, los accesorios, esas cosas que vamos a hacer cuando estemos diseñando las partes faltantes de este diseño, digamos, de una estación de bombeo. ¡Qué frío de mierda! Esta es una estación de bombeo que normalmente nosotros utilizamos en Bolivia. El pozo es húmedo siempre, casi no utilizamos de pozo seco. El pozo seco significaría que la bomba está aquí afuera. Es pozo húmedo. ¿Qué tiene el pozo húmedo? Tiene el pozo prácticamente, propiamente dicho, ¿no es cierto? Tiene la cámara de válvulas aquí, afuera del pozo. Ya, bro, ¿vas a sacar Aquí tiene la parte ratito? del tablero eléctrico y los variadores de frecuencia. Ya, nos vemos en ¿No es cierto? Y de aquí entonces se bombea hasta la próxima cámara. Igualito que ustedes están viendo acá, igualito se hace cuando estoy haciendo bombeo. No se bombea hasta la planta de tratamiento, fíjense, se bombea solamente hasta la próxima cámara, y de la próxima cámara recién voy a continuar entonces yendo por gravedad. Entonces esta es la figura clave, digamos, ¿no es cierto? Esta es la figura clave, así se diseña, por favor, ¿ya? Entonces, así vamos a diseñar de acuerdo a esta figura clave. Las fórmulas son las de Hazen Williams nomás, ¿no es cierto? Esta es la presentación norteamericana y algunas pérdidas de accesorios que ustedes también tienen, las pérdidas de accesorios que se deben tomar en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, el TDH o la altura dinámica total, o también llamada altura manométrica, es la suma de, primero, delta H,
es esto. Bueno, y aquí hay que hacer un paréntesis. La última vez que estaba haciendo, para Cochabamba, estaba haciendo estaciones de bombeo de aguas servidas, el del BID me dijo que calculase con dos alturas. Esta es la altura máxima, pero cuando está bombeando tienes una altura mínima por aquí. Entonces tienes dos delta H's, uno para la altura máxima y otro para la altura mínima. Y a partir de ello vas a tener dos curvas del sistema que corresponden a esta misma tubería, simplemente con delta H mayor y menor. Eso es. Entonces, ese es delta H, todas las pérdidas por fricción, por todo el paso por fricción que se da. Y la HM, que son en los coditos, en las valvulitas, semicodo, la llegada, la entrada. Todo lo que es, entonces, la parte que corresponde a las pérdidas localizadas, digamos. Entonces, el delta H, como ustedes están viendo, es también llamado como altura estática o altura geométrica nada más. Es la cota en 2 menos la cota en 1. Ya les he dicho, hay dos. La cota en 2 va a permanecer constante, pero la cota en 1 tiene uno de nivel máximo y otro de nivel mínimo. Son dos. Entonces, si esto lo ponemos aquí, todito, ¿no es cierto? Las alturas por fricción son esta que es despejar la ecuación de Manning, de Hazen-Williams, perdón. Esta es la despeje de Hazen-Williams para la pérdida por fricción. Aquí la tienen, delta H. Y esta estricta que corresponde a las pérdidas localizadas, que ya les he dicho que son los codos, en fin, de esas cosas, ¿no es cierto? Que tienen codos, semicodos, válvulas, en fin. Eso es lo que se tiene en cuestión de pérdida de carga. Aquí hay un ejemplito, todo lo voy a subir. Este mismo archivo lo voy a subir. No sé si ya lo he subido este archivo, el de Jensen. Pero aquí está para los diferentes flujos, ¿no? ¿Cuánto es el flujo esto? Obviamente es en galones por minutos. Este es en square feet, es de la literatura inglesa. Los valores de K son los valores sumados de todos los K. El K del codo más el K de la válvula, o sea, hace un K. Y estos son los K sumados. Para todos es lo mismo porque todos tienen la misma válvula, tienen el mismo codo, tienen todo exactamente lo mismo. Entonces tienen las alturas HM, que es la pérdida de carga por precisamente K por B cuadrado sobre 2G. ¿No es cierto? C, que es el coeficiente de Manning, ¿no es cierto? Y este es la longitud de la tubería de FM length, que es, no sé. Sí, creo que es la longitud de la tubería. Si miren la suma por la entrada, el codo de 90, la válvula check, la válvula de cierre, el semicodo, la salida, todo suma y ese es 5.1 que lo pone acá. Ya todita la suma. No sé qué es FM length. Puede ser sí, dice el manhole que se llama la cámara de inspección, que es de la alcantarilla por gravedad, al cual la estación de bombeo va a descargar, está localizada a 110 pies. Esto es entonces. 110 pies. ¿No es cierto? Entonces es eso, tienes las pérdidas de carga y entonces tienes para cada flujo vas a tener cuánto es la altura dinámica total. ¿No es cierto? Entonces con esto tú vas a plotear. Se plotea esto. Total Dynamic Head versus Flow. Aquí está. Y esta es la curva del sistema. De acuerdo que, por supuesto, parte de un delta H, que es 5 10, debe estar a 14 metros el delta H. ¿No es cierto? Delta H debe estar a 14 metros desde que sale hasta que llega, aquí, desde que sale hasta que llega son 14 pies. ¿No? Descarga 255, ¿no es cierto? A menos 244 son los 14. Entonces, estos son los 14 de aquí
hasta aquí son 14 pies. Y a partir de ahí es esto. Esto se acabó. ¿No es cierto? Este va a cruzar con la curva HQ. Obviamente vas a tener, este para la máxima, obviamente vas a tener uno para la mínima que parte de aquí, aproximadamente. Si es un pie, 1 metro por aquí, y entonces paralelo va a correr. Entonces vas a tener 2 curvas, una de aquí arriba, otra de abajo. Ahí están las 2 curvas, fíjate. ¿No es cierto? Este tiene las 2 curvas. Esta es la bomba, esta es la pérdida de carga, ¿no es cierto? Es la bomba. Aquí va, esto ya es la teoría para impelentes y demás cuestiones que ellos tienen. Para impelentes abiertos, para impelentes cerrados, para impelentes semiabiertos. Los impelentes de vortex son aquellos que tienen más grande el orificio de admisión y entonces permiten la entrada de sólidos. Estos non-clog impellers tienen un mecanismo que hace que se abra o cierre el impelente para pasar determinados tamaños de detritos que hay. A veces los motores los tienes, las conexiones a cables. Estos son los engranajes, los bearings, ¿no es cierto? ¿Cómo se coloca? Pero esto es motor ya. Y esta es la curva HQ. Aquí está mi curva. Sí, buen día. La roja. Y debería estar la ¿Cómo está? entonces, La donde se Carolina del cortan 11C. las dos, Ah, voy a dijo Carlos. poner entonces el punto Un de favorcito, a partir de funcionamiento ahorita interno. Santiago más al Esta departamento, bomba ¿ya? tiene su Ya máximo no deja acá. entrar. Porque Aquí. yo voy a A salir veces ahorita con el los mache. fabricantes te ponen una Entonces, marquita aquí, tenemos miedo que una esta pestañita, se lleve su para cosa. indicarte que Ya estás está. en la máxima. Esta es la curva Ya, HQ, entonces ahorita ya, aunque esté en marcha, perdón, quiero esta no es hacer una esta es la curva de NPCH y esta es la curva de potencia. Esta no utilizamos nosotros, no es la ¿Te curva, llamo si llega el Santiago o no? no es Sí, me llamas si es que llega esa. esta curva, no son estas Ya, curvas. listo. Estas curvas hay que traerlas aquí. ¿Ya? Porfa. Listo, listo. Listo, Aquí, gracias. hay que traerlas aquí. Y hay que ver cómo se compara, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el punto de mayor eficiencia, esta es la curva de potencia. Y tienes para varias eficiencias, ¿no es cierto? Eso va a ser, entonces, el cálculo, y aquí tienes el cálculo de la altura neta de succión positiva. Normalmente, esta altura neta de succión positiva es importante cuando estás haciendo bombas cuyo eje está por encima del nivel de máximo o el nivel mínimo del agua en el pozo. Este no es nuestro caso. En nuestro caso, la bomba está adentro, bomba y motor están adentro, son sumergibles ambas cosas. Por lo tanto, no tenemos succión, básicamente. ¿No es cierto? Como no tenemos succión, entonces el NPCH es de menor importancia. ¿Cuándo es de importancia el NPCH y cuándo hay pérdida de potencia? Cuando los motores están refrigerados por aire. En este caso, todo está en el agua. ¿Ya? Entonces, no hay problema. Y esta es la recomendación de Jensen para colocar, entonces, la bomba, caudal in y caudal out. ¿No es cierto? Y esto es lo que tiene Jensen. Entonces, puedo poner esto, no hay problema en el archivo. También hemos visto, y está más claro, la de Grundfos. No te sé que piensas que sabemos ya todo. Estas son las bombas Grundfos. Y además han tenido una conferencia con Grundfos, ¿no es cierto? Aquí ya saben. Y el modo de calcular, espérense. No creo que no está aquí el modo de calcular. Esto para los diferentes tamaños de bombas. Ahí de va, Grundfos. buenas. Buen día. Buenos días, Jessica. Estas son. Entonces, este es el dimensionamiento de la estación de bombeo. El dimensionamiento no cambia, muchachos.
es el mismo para todos, básicamente. Entonces, aquí te estoy explicando qué es el volumen útil, capacidad determinada por los niveles de arranque y parada. ¿No es cierto? Y este es el nivel de alarma porque se va a rebasar, básicamente. ¿No es cierto? Entonces, es muy importante ¿no es cierto?, para asegurar que las bombas funcionen solo cuando es necesario, pero a su vez eviten que se forme sulfuro de hidrógeno, es decir, evita que empiece a descomponerse la materia orgánica. Este es el dimensionamiento, cuál es el volumen útil, caudal de entrega de la bomba por 3.64 por Z, es el número máximo de arranques por hora sobre N, que también es el número de bombas operativas en paralelo. De esta forma se diseña, ¿no es cierto?, el volumen, este volumen útil. ¿Ya? Ok. Y aquí está el ejemplito, ¿no? Entonces la bomba es de 37 litros por segundo. ¿Cómo está? Buenos días, 20, 20. Todo bien. Dos bombas, aquí están las dos bombas. Aquí, Ok. 4 por N, dos bombas, números operativos en paralelo. Entonces, este es de una estación de 1.7 metros cúbicos. ¿Ya? Ahora bien, cuando tú tienes 1.7 metros cúbicos, la norma boliviana dice que entre el arranque y la parada tiene que haber como mínimo 1 metro. Por lo tanto, ya si tienes esto 1.7 metros cúbicos y esto de altura 1, ¿no es cierto? Entonces, esto se convierte en 1.7 metros cuadrados, que tú puedes hacer redondos o puedes hacer rectangulares cuando miras por arriba esta estación de bombeo. Y tienes las diferentes alturas, ¿no es cierto? La altura total, esta es la distancia de la tapa hasta el nivel del suelo, ¿no es cierto? Esta es la distancia para donde están las válvulas, en fin, todas esas cosas. H3 es esta la distancia al caño de entrada, aquí, a la tubería de entrada. H2 es la altura útil, que nosotros decimos que es 1 metro como mínimo. H2 más H3 hacen el volumen de emergencia, o sea, H3 es la altura de emergencia. Y H1 es el zócalo, ¿no es cierto? Diferencia hasta el nivel de parada, nada más. Entonces, hasta H1, el nivel de parada, H2, nivel útil, H3, nivel de emergencia. ¿Ya se acabó? Y estas son las instalaciones de las bombas diferentes. Este es en agua, este es por fuera, ¿no es cierto? Cámara seca, y estos son los elementos. Aquí tienes estos elementos tú puedes hacer cuando tienes bombas en paralelo. Aquí están para arranque 1, arranque de la bomba paralelo 2. Buen día. Bien, la normativa dice que al menos puedes utilizar dos bombas, al menos tienes que utilizar dos bombas. Pero nosotros utilizamos ¿cómo se llama? No es en paralelo, es alternativa. Está funcionando la bomba 1, descansa la bomba 1. Entonces entra la bomba 2 a funcionar. Descansa la bomba 2. En realidad, cada vez va a funcionar una sola bomba. Yo tengo en Santa Bárbara 3 bombas, pero 2 de ellas nomás pueden funcionar al mismo tiempo, no las 3. Así está programado, el tablero está programado. Estos son diferentes accesorios que tiene las bombas Grunfos, ¿no? Lo demás son propaganda. ¿Ya? El resto son propaganda. Entonces, lo importante estaba ahí en el medio, ¿no es cierto? Y estas son de verdad bombas que son muy buenas. ¿Ya? Eso es lo que les quería decir en cuestión de bombeo. Y una última cosita más. Yo tengo esta planillita de diseño que siempre me he hecho, ¿no es cierto?, que hago con Graphic Kits para darme cuenta. En este caso tengo 1.30 de altura de útil, ¿no es cierto? Y como mínimo tiene que ser 1 de altura útil. Entonces ahí tengo el caudal máximo, el caudal medio y el caudal mínimo, que no existe en la norma el caudal mínimo, ¿de acuerdo? No existe en la norma el caudal mínimo, pero entonces lo que hago es tomar de la norma mexicana, que es el caudal medio entre 2. Sí. Entonces, este caudal mínimo es el que va a estar, le voy a tomar en cuenta para cuando se hace el tiempo de retención de esta banda. No puede ser más que 30 minutos, ¿no es cierto? Bien, y tengo algo que es importante, que es el coeficiente de Smolik, que es un divisor
que aumenta el caudal máximo. Si el caudal máximo es 20, lo divide entre 0,8, entonces la capacidad de una sola bomba es 833, estas son 3 bombas. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que tomar en cuenta este coeficiente de Smolik. Vas a dividir este 20 entre 0,8. Y luego vas a hacer lo mismo que hace Grunfos, el número de ranks por hora y en cuál es la requerida, en fin, todo eso. Y una última cosita, Buenos días, esto que es evidentemente importante. Tienes que ver todos los diámetros que vas a poner o que podrías utilizar. Y tienes etapa 1 y etapa 2. La etapa 1 es normalmente hasta la mitad del periodo útil de diseño y la etapa 2 está hacia el final del periodo útil de diseño. La etapa 1, entonces, yo he probado tres tuberías diferentes. Para la etapa 1, que vota 8.33, la etapa 2, que vota 16.67. Fíjense, entonces, esto viene con esa etapa 1. Aquí nada más tengo las áreas. No las pongo porque es un cálculo crudo, ¿no? De áreas nada más. Porque es caudal igual velocidad por área y estoy calculando la velocidad que es el caudal sobre área. Y en cambio este es para la etapa 2, para la última etapa, para los 25 litros por segundo. La primera etapa voy a estar con 8.33. Tú puedes tener 3 etapas, las etapas que quieras puedes tener. ¿Para qué sirve este cuadrito? Para verificar las velocidades. La velocidad, según el ejemplo, según la norma, tiene que estar entre 0.6 a 2.5. Entonces, tú buscas aquí que todo esté entre 0.6 y 2.5. Este en 0.47 no sirve, 0.27 no sirve. Entonces, quizás sirva, quizás sirva de 100. 100, 150, 200. Para 101, este ya se ha pasado, miren, 318 se ha pasado, es demasiado. Prefiero que controlen este superior, porque después tengo problemas de golpe de aire. Este más o menos que cumple 0.5 y 1.5, está en 150, entonces es mi mejor opción. ¿De acuerdo? Entonces tienen que hacer este cuadrito para ver de qué diámetro voy a hacer la tubería de impulsión. Eso es lo único adicional a lo que Grundfos hace, ¿ya? El cuadrito. Eso es, señores, lo que les quería presentar. Entonces, me tienen que presentar el lunes y martes todo el diseño, ¿no es cierto?, de la alcantarillado sanitario. Y ya vamos a entrar a pluvial. Entramos con las cosas de pluvial y ya nomás estamos a 2 semanas de presentación de proyecto. Por favor, INI. No puedo retrasarlo porque, como les he dicho la anterior vez, no nos han permitido aumentar, digamos, el cronograma de clases en el semestre. Bien, señores, eso es todo por hoy. Disculpen, una preguntita. Sí. ¿Será que la curva del sistema nos podría explicar un poquito? Tenía duda en eso. ¿En la curva del sistema? Sí. Es la curva de Jensen, ¿no? Está en el manual de Jensen. Aquí está. Esta es la curva del sistema. ¿Cómo se hace la curva del sistema? Con los bombeos. ¿De dónde se sacan estos bombeos? Estos bombeos es de la bomba. La bomba hace esta misma curva al revés para diferentes caudales. Al revés, pero exactamente al revés. Así. Para esas tú vas a calcular estos. ¿Y cómo se calcula esto? Sencillo. Tienes el caudal, ¿no es cierto? Este es el cubic feet per second. El área de la tubería, que es única, tú estás escogiendo un área de tubería de la forma que te acabo de mencionar. Y la velocidad vas tú calculando respecto al caudal. El K tiene que ver con los accesorios. Cada accesorio tiene su K. Lo sumas los accesorios y aquí está 5.1 del K.
Entonces, si tú multiplicas este K por B cuadrado sobre 2G, vas a tener HM. C es el C de Hazen-Williams, 135. FM es la longitud de la línea de bombeo. Y con la longitud y C, tú puedes encontrar las pérdidas por fricción. Están las pérdidas por fricción. Y el delta H, que tiene que ver con la altura geométrica. La altura geométrica es la diferencia de cotas, nada más, entre el pelo del agua y donde voy a descargar. Entonces, por ejemplo, este 14, pues ya no tiene más sumar. Este 14.2, aquí está 14. 14.6, 14.8, 15, 14 más 1.2 más 0.59. ¿Ya? Este es entonces esta curva. ¿Dónde comienza? En 14. Ay, qué delicioso. Aquí. 5, 10, 14. Estos mismos 14 están aquí. 14. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ok. Ingeniero, Buenos días, ingeniero. Sí. Ingeniero, quería preguntarle una consulta adicional. En cuanto al cronograma de actividades, teníamos una duda en cuanto a la prueba hidráulica. Estamos avanzando, por ejemplo, hemos hecho un cálculo de nuestro avance de 50 metros por día. ¿Y la prueba hidráulica se lo realiza una vez ejecutado ya todo el proyecto o cada cuánto más o menos ya Está podemos buena. hacer la prueba hidráulica, ingeniero? No, Cada 400. Ah, ya, muchas gracias, ingeniero. ingeniero, disculpe, el número de arranques por hora de que depende. De la bomba, del fabricante. Y el Pero fabricante dice cuánto número de arranques por hora máximo tiene una bomba. entonces ya antes tendríamos que escoger una bomba antes de calcular, digamos, esta curva HQ. Sí. Ok. Inge, una pregunta. ¿El coeficiente de Smolik, de dónde él dijo que lo hallábamos o es constante? Smolik bueno, tiene toda una teoría, ¿ya? Y que resulta en un coeficiente de 0.8. Lo puedes ver en el Simón Arocha, creo que está la teoría. También está en el no sé si está en la adscripción. Creo que la adscripción no hace estaciones de bombeo. Bueno, ¿alguien más? el diseño, Inge, de la estación de bombeo tiene que ser igual en Excel. ¿En qué? En Excel, como nos ha mostrado. El diseño, cada diseñista hace, ¿no? Su propia manera. Pero normalmente lo hacemos en Excel, ¿sí? Nos podría proporcionar.